través de Radio Bellavista y con la producción de Dimática Films presentamos Sinfonías del Más Allá. Conducción y dirección, Edson Valdivia. Buenas noches, amigos míos, bienvenidos a un nuevo programa de Sinfonías del Más Allá. Estamos aquí otro jueves, como de costumbre, para hablar temas paranormales, temas de misterios, temas de cementerios, esos temas que no a toda la gente le gustan, pero que nosotros amamos. Y hoy día nos convoca a hablar de libros de terror. Y libros de terror de por acá, de Santiago, un poquito más hacia Valparaíso, por el lado del Olmué y también de México. Tenemos dos grandes invitadas hoy día. Y bueno, quiero mandarle un gran saludo también a Brujita del Pantano, que no tuvo hoy día, porque todavía está con la operación de su esposo, están con ese tema, así que no pudo asistir hoy día. Y así que no va a haber lectura de carta hoy día. No, eso es lo único malo. Pero si quieren jugar una brisca, acá estoy yo para jugar brisca con otros. Y se va a conectar Fernando Navarro también un ratito más para contarnos algunas cosas paranormales también. Hoy les voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas de acá de Chile, Pamela Órdenes. ¿Desde dónde estás, Pamela? ¿Cómo estás? Olmué, que es una zona rural acá en la región de Valparaíso. Qué buena. Ahí se conectó Fernando. Esperemos un poquito. Y también le quiero dar la bienvenida también a Montserrat, que está otras veces acá en el Sinfonías. ¿Cómo está, Montserrat? Hola, muy bien, gracias por invitarme aquí a la orden con las historias. Qué buena, desde la tierra del tequila, de las enchiladas de por allá de México. México lindo. Sí. Bueno, Montserrat, le cuento a Pamela que hasta otras veces ella escribe libros de historias de terror de aviones. Así es, únicamente son como orientadas hacia fantasmas que se han suscitado en aviación, en aviones, en aeropuertos y cosas por el estilo, helicópteros, así. Qué buena. Como les dije alguna vez, una de mis series favoritas, Lost, pasa en un avión, pues el avión se abre y caen todos ahí a esa isla. Oye, le damos la bienvenida también a Fernando Navarro, que hoy día está acá. ¿Estás por ahí, Fernando? Sí, hola, ¿cómo están? Ahí llegó Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Pamela. Hola, ¿cómo están? Bueno, Fernando hoy día está acá. Fernando tiene una sección paranormal, pero como no pudo venir Connie, oye, Connie nos está saludando a través de las redes sociales, dice, hola, desde el más allá, dice la Brujita del Pantano. Hola, Connie, te saludamos todos, te echamos de menos acá en el programa, pero ya volverás. Y Fernando hasta hoy día va a estar un poquito más rato, porque los invitamos a que aparezca desde el inicio y después nos cuenta sus historias paranormales. Fernando, te cuento que Pamela Órdenes es una escritora de acá de Olmué que escribió un libro que es Cuentos para el Insomnio, cosa que me pasa mucho a mí que no puedo dormir. Entonces le voy a preguntar si son las 12 de la noche y no me he dormido, tomo ese libro y si es que voy a poder dormir o quizás no voy a poder dormir nunca más. Cuéntanos de tu libro, Pamela. Sí, pues probablemente va a poder dormir, pero de manera muy intermitente e incómoda. Sí. Oye, ¿cómo nace este Cuentos para el Insomnio? Nace principalmente de las ganas de querer publicar. Yo escribo hace mucho tiempo historias de terror, cuentos de terror, también algunas ideas de novela. Y junté varias de estas historias para poder crear este universo, de cierta forma, de cuentos para el insomnio, que habla mucho desde el terror psicológico y del terror también fantástico, pero muy basado más en el terror psicológico de la mente. Perfecto. ¿Y por qué te atrae más el terror psicológico que todo esto sobrenatural? Siento que no una cosa no quita la otra, ¿no? Siento que yo escribo, por ejemplo, de terror psicológico, pero también hay fantasía y también puede haber presencias sobrenaturales, solamente que no es, de cierta forma, el arquetipo principal de lo que escribo. Sin embargo, siento que una cosa no quita la otra. Uno puede escribir, de cierta forma, de cosas, de miedos ya más mentales, de la culpa, del remordimiento, sin tener por qué sacar tajantemente lo sobrenatural, ¿no? Siento que pueden convivir en el mismo universo. Claro, el terror psicológico es potente, uno lo mantiene como tenso todo el rato, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con el tema como del miedo a las cosas como de la mente, ¿no? Es como, eso es lo intenso, como que al final uno no sabe al ver estas películas o leer estos libros si
pasó en la mente del personaje o realmente pasó en la vida, o tiene mucho que ver con los personajes que tienen miedo a volverse mal o tener una mente perversa, que hablaba mucho de Edgar Allan Poe, ¿no? Como esta sensación de que de las ideas perversas de los personajes. Claro. Oye, Monse, ¿tú qué opinas un poco del terror psicológico? ¿Tú también abordas un poco en eso del avión, o el avión es más terror, así, nos vamos a caer? Sí, de hecho, yo fui sobrecargo de aviación por 9 años y bueno, mucha gente le tiene miedo, pavor, terror al avión, aun cuando los aviones pues son los medios de transporte más seguros, pero aún pues no te quita lo que la gente pues a lo mejor se imagina de que se va a caer, o tienen fobia literalmente al avión, o que pase una turbulencia y todo, digo, que puede pasar, ¿no? Pero si uno sigue siguiendo las normas de seguridad, pues no pasa nada. Oye, chica, para las dos, Mari CHCM dice, ¿qué tipo de terror recomiendas para los preadolescentes? A mi hijo le encanta el misterio y tiene 10 años. Dice que se escucha con eco, es que el eco es más allá. Yo, por ejemplo, no sé, a lo mejor a mí desde muy chiquita me ha gustado siempre el terror, y puede ser el caso de su hijo que le encante. Entonces, pues yo creo que cualquier tipo de terror solamente hay que checar la clasificación, porque pues a lo mejor algún terror es más con cosas que no debería de leer un adolescente, pero de ahí en fuera el terror es muy bonito. ¿Y tú, Pamela? Sí, yo creo también muy parecido a Montserrat. Está el terror fantástico, que creo que pega muy bien con los adolescentes, con los niños y jóvenes en general. Hay un escritor mexicano que se llama Jorge A. Estrada, que escribe terror para niños específicamente, y también, bueno, es comunicador audiovisual, cineasta, y se dedica mucho al tema de terror específicamente para niños. Entonces es muy parecido, hay que leer la clasificación, pero en realidad va mucho de lo que del atractivo y de las cosas que le interesan al niño o al joven también. Ahí te responde la experta. Fernando también nos quería agregar a Fernando. Mira, con el tema es súper interesante el terror psicológico. Si lo llevamos a lo que es la parapsicología o la investigación paranormal, ¿ya? Mucha gente sufre este tipo de terror psicológico cuando creen que tienen entidades en su casa, por ejemplo. Pasa mucho que cuando uno visita ciertas casas, ciertos lugares, termina siendo un tema más psicológico que paranormal. Muchas veces la gente justifica el fenómeno paranormal con cosas psicológicas, con problemas personales, drogadicción. Ahora también uno puede inducir el fenómeno paranormal psicológico o el terror psicológico cuando le dice a la gente, mira, en esa esquina se ahorcó una persona, en esa esquina se suicidó una persona, y ahí ya estás tú ya estás creando un terror psicológico. Y es súper interesante mezclándolo con el tema del sueño también, que lo encuentro bastante interesante, nunca lo había escuchado, y tampoco nunca había conocido a alguien que escribía sobre terror de aviones, sobre el aire, que no deja de ser dos temas bastante potentes. Claro. Está bueno eso. Oye, nos pregunta también la mamá de este chico, ¿alguna visita a los cementerios que podrían incluir a adolescentes? Por supuesto, tournocturno.cl, ahí puedes ir a cementerios, háblanos y vas a poder ir con tu hijo a los tours nocturnos. Ahora vamos a entrar en materia ya un poco más de lo que han escrito. Le quería preguntar a Pamela sobre sus cuentos para el insomnio, porque no es solo, no es un libro, son varios cuentos, ¿cierto? ¿Esos cuentos se entrelazan? ¿Cómo están? Son 7 cuentos, no son coral, o sea, no están entrelazados entre ellos por personajes. Sí, son todos de un terror psicológico, algunos tienen más tipo de fantasía, body horror, pero generalmente son muy terror psicológico y de incomodidad. Trabajo mucho en el terror, específicamente la incomodidad en el lector, más allá de este susto o este terror. Es como, deja como una sensación incómoda cuando estás leyendo. Y estos son 7 cuentos, como digo, y tratan temas entre la soledad, la depresión. Hay personajes que son más bien, están en una secta, adoctrinamiento religioso, entonces tocan diferentes temáticas, pero todas muy basadas en el
horror que vive en la mente, ¿no? Me gusta este tema como de lo que hablaban en delante, de cómo uno se predispone mentalmente a sentir ciertas cosas. Y eso siempre lo he encontrado muy interesante, cómo uno se predispone a sentir el miedo o la incomodidad, o lo mismo que comentaban, si te dicen esta casa tiene fantasma, uno empieza como a imaginar cosas y la mente va creando, va rellenando los espacios. Claro. ¿Montserrat quería decir algo? Sí, bueno, me recordó un poco aquí en México. En septiembre de 1985 hubo un terremoto muy, muy destructivo, Sí, creo fue que muy fue de fuerte. 8.5, y eso fue el 19 de septiembre. Hagan de cuenta que en 2000, ¿qué fue? Ya no recuerdo, en 2017 me parece, Sí, el otro terremoto. 19 de septiembre, o sea, justo ese mismo día, hubo un terremoto igual de destructivo, que se cayeron varios edificios y todo. Y entonces pasa un poco eso de que aquí en septiembre en México estamos todos con el terror psicológico de que va a temblar, de que va a ser un terremoto así, aunque no ha pasado nada, los sismos no se pueden predecir, pero es como que ya por saber de que ya pasó y en 2 ocasiones el mismo día, ya es algo así de que aquí pues estás así todo septiembre con mucho miedo. Lo que pasa es que el 19 de septiembre nosotros estamos aquí en Chile celebrando las fiestas patrias, entonces zapateamos muy tan fuerte que México se mueve. No, y aunque tú no creas, ese 19 de septiembre del 2017 aquí en Chile también hubo terremoto. Sí, Y entonces sí, Edson, el terror. sí. ¿Qué pasa, Fernando? Edson, a ver, volviendo a lo que habla la chica de este terror psicológico impuesto, por ejemplo, no sé si viste la noticia de Edson Pamela acá en Chile, que salió muy, muy en boga el tema de un peluche, el Lebu, que todos Sí. andan hablando que el mono está poseído. No sé si lo No. alcanzaron a ver por ahí. Yo no. Fue Algo, una noticia que estuvo acá en Santiago, que supuestamente un peluche que tenía dientes, tenía el pelo desordenado, salió un personaje de la tele diciendo que el peluche le hacía soñar mal, que se le cargaba en la cama, o sea, puras tragedias. Uh-huh. Antes de eso empezó una cola para atrás de gente que decía que estaba maldito, que era pasuso, que uy, pero una cantidad de tonteras. el que hablábamos con el Resulta- sultán el otro día, ¿ese? Sí, ese mismo. Ya. Resulta que los objetos, es un objeto que tú puedes comprar, por ejemplo, en un supermercado, en una tienda, no tiene por qué venir maldito, no tiene por qué venir sobrecargado. O sea, claro, si te lo regalan con una doble intención, puedes cargar ese objeto, puedes incorporar una entidad en ese objeto, sí se puede, pero no todos los objetos que están vendiendo en el mercado están malditos. Desgraciadamente, culturalmente, por el tema de la Anabel, películas, ¿cierto? Se induce a que Hollywood. la gente crea que estos objetos estén realmente malditos, y pasó con los trolls en algún tiempo atrás en Sí. Chile también, que no se sabía quién los había hecho, que eran malditos, o sea, se volvió un popular. Y yo le digo a la gente, no crea todo lo que ve en televisión respecto a los objetos malditos. Para estar maldito tiene que ser encontrado en una casa con brujería, tiene que ser sacado del cementerio, tienen que haber ciertas características. Pero si lo compraste en un supermercado o una tienda, no tiene nada que ver con maldiciones. ¿Montserrat quería decir algo? No, es ya. que mis se iban a pelear. Ah, Sí, hay obviamente una sugestión, ¿no? Yo creo que eso maneja mucho el tema de la mente, y de que si ya te están diciendo que acá, no sé, por ejemplo, pasó mucho con Chucky. Yo creo que yo nunca tuve estos muñecos que se parecían a Chucky porque existía la película y Sí. me daba como miedo, de cierta forma. Entonces uno empieza a volverse sugestivo, y eso empieza a sentir que el muñeco la está persiguiendo. Uno mismo, la mente empieza a crear, por eso empieza a crear recuerdos, y la mente es súper poderosa. Entonces, de cierta exacto. forma, uno empieza como a sentir que pasan esas cosas, y uno también lo puede meter al otro. Uno le dice, mira, sabéis que me miró, la otra persona lo mismo, y se crea como este efecto avalancha donde los demás también van sintiendo lo mismo. Exactamente. Oye, Pamela, volviendo al tema del libro, ¿cuál de tus 7 cuentos es el más favorito que tuyo? O cuéntanos un poquito de ese cuento. Uy, qué difícil. Es como escoger al hijo favorito. Lo bueno es que no se van a poner celosos los otros. Me gusta mucho con el que empieza, que se llama La Cura, que trata sobre una secta
que cura todas las enfermedades, que ese es como su eslogan. Y de cierta forma esta secta sí cura las enfermedades, pero te vuelve como adicto al tener que seguir asistiendo para seguir sintiéndote bien, o el efecto se va, de cierta forma, es como un placebo. Y entonces el personaje quiere sentirse bien, obviamente, y de repente como que el efecto se le va y se obsesiona con tratar de buscar ese bienestar que sintió ahí. Entonces me gusta mucho ese cuento porque de cierta forma abre un universo que después explayo y quiero explayar en la novela. ¿Ya? Y me gusta porque habla de este adoctrinamiento, de la culpa, del remordimiento, de las cosas que de cierta forma van pasando un poco en la mente de la protagonista, pero también en la mente de todos, porque todos los personajes del cuento... ¿Puede ser un corto alguna vez? Sí, es que yo estudié cine, entonces siento que lo veo todo muy cinematográficamente. Buena. Sí, muy, muy de corto. Entonces te cuento, todos los personajes están muy trastornados, ¿no? Entonces tienen la necesidad de no sentirse solos, de no sentirse tristes. Entonces uno queda siempre en la sensación de que si se están inventando esto como un placebo de cierta forma, o la secta sí tiene un poder curandero, ¿no? Muy pegado como los Antares de la Luz y como este tipo de sectas que han existido. Oye, ¿esto va con algo personal? Sí, tiene mucho que ver con mi historia de infancia, mi familia... No digamos nombre de secta, pero cuando leí tu biografía sí, me sentí muy identificado contigo, pero no vamos a decir nombre. Ya. Dale nomás. Sí, tiene mucho que ver con eso, obviamente. Tiene que ver con la infancia. Yo creo que tanto como Montserrat decía, como su experiencia en el tema de los vuelos, uno va escribiendo de cierta forma de las cosas que va conociendo y en el estilo obviamente que a uno le gustaba, o el estilo que donde se siente más cómoda al traspasar esa información, esos sentimientos. Entonces yo siento que escribo mucho de eso, desde la infancia que yo viví, de la burbuja de cierta forma de adoctrinamiento o religiosa en que yo estuve. Entonces uno como que se va de cierta forma impregnando de eso y traspasándolo a su historia. Claro, cuando escuché tu historia, ese efecto placebo que te generan estas sectas, como que me acordé bastante de mi familia también, mis abuelos, que también tenían algo como lo que tú venías contando, de que tratan de trabajar para lograr ese objetivo que te lo imponen ellos, y tienes que hacer todo a base de lo que te van diciendo. Son verdaderas sectas. Sí, son estructuras de poder. Yo creo que más allá de, que utilizan mucho el tema religioso, siento espiritual, el miedo de la gente, claro, el miedo a la muerte, utilizan mucho los miedos y las culpas, sobre todo. Utilizan muchísimo las culpas en las personas, las culpas internas. Pero también son estructuras de poder, ¿no? Es como el poder corrompe, que dicen. El poder, de cierta forma, las jerarquías de poder que tienen van como estructurando su espiritualidad, pero también el poder corrompe en todas las áreas, ¿no? En política, en religión, en toda el área hay de cierta forma poder, entonces se puede socialmente tratar de muchas formas. Claro. Hoy se escucha bueno tu libro, ¿no? Como me dan ganas de esos 7 cuentos, dan ganas. Oye, vamos a ponerle un poquito pausa a los cuentos para seguir conversando en unos minutos más, porque quiero irme volando a escuchar algo que nos cuente Montserrat sobre sus historias de avión. Sí, muchas gracias. Yo, como les comenté hace rato, fui sobrecargo de aviación y a mí siempre me ha gustado pues todo lo del terror. Cuando yo era chiquita vivíamos en una comunidad semi-rural y bueno, si se iba la luz pues se iba por 3 días. Entonces, mi hermano estaba muy chiquitito y los vecinos decían que se lo quería llevar la bruja. Y bueno, aquí en México pues hay mucho folclore ¿sí? sobre brujas, nahuales, que son personas que se pueden convertir en animales y bueno, etcétera, ¿no? Duendes, etcétera. Y bueno, entonces yo siempre crecí como con ese gustito por el terror. Cuando yo entré a trabajar a la aviación, de repente un compañero me cuenta una anécdota de que le pasó a otro chico que vieron a una persona que se había aparecido en el avión. Y entonces ahí como que era un vuelo, me acuerdo que íbamos hacia Mazatlán y tú como tripulación tienes que llegar 1 hora antes del vuelo a checar el equipo de emergencia, el agua potable, los insumos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí como que yo iba con mi maleta así entrando al avión y algo me hizo un clic así en la mente y dije, voy a empezar a escribir sobre estas historias, a recopilar todas estas historias que cuentan los compañeros que trabajan en aviación
y que sean exclusivamente de fantasmas, pues de aviación, ¿no? Y fue así como empezó mi proyecto, y me di cuenta de que no nada más, pues pasan las cosas en las casas, en el cementerio, así, sino que también en los aviones, en los aeropuertos, que son lugares donde mucha gente transita, muchos llegan, muchos se van, hay muchas energías, incluso en los aviones en algunos pues se pueden transportar cadáveres, y pues son muchas cosas que a lo mejor se quedan ahí pues rondando, ¿no? Y más o menos es lo que tratan mis libros, pues son como entrevistas que yo he hecho a compañeros en el ámbito de aviación. Uy, qué buena. Escucha- ¿Qué opina Pamela? Sí, se escucha súper interesante. Sabes que me recordó cuando yo era chica, vi Destino Final, la 1. Oh, y eso. Sí, siento que me pegó mucho, pero sobre todo me pegó mucho por el tema que cuando el personaje sale se le rompe como esta cosa que le ponen a las maletas, ¿no? Como este papelito que le ponen, entonces después es un tema muy supersticioso de él, que siente que eso le va a traer mala suerte, entonces siento que eso pasa mucho en los viajes. Yo soy muy supersticiosa, entonces supersticiosa e interna, como cosas que me creo yo. Entonces siento que cualquier cosa que sale como fuera del plan va a salir mal después todo el viaje. Entonces no es que me dé miedo el vuelo, sino me da miedo como lo anterior. Como... Oh, Yo primera vez que escucho, yo también nosotros tenemos una escuela técnica profesional, y tenemos alumnos que hacen práctica en el aeropuerto. Órale. Y muchas veces ellos dicen que hay gente que muere en el trayecto de infarto o ACV, cosas de salud, los dejan en el asiento hasta que llega el avión al aeropuerto y después los sacan al último. O sea, yo primera vez que escucho este tipo de relatos, te felicito por indagar en algo que nunca yo había escuchado. Uno siempre escucha del OVNI, del objeto no identificado, todo se vincula, pero no a entidades dentro de un avión, que es bastante interesante. Sí, y bueno, fue un poco difícil el proceso de recopilar las historias porque en la aviación hay mucha censura, entonces no quieren pues que estés hablando en las aerolíneas, ¿no? Ay, en tal aerolínea pasa esto, o se murió tal persona, o sucedió este suceso, ¿no? y entonces muchos compañeros, yo al preguntarles me decían, no, a mí no me pasó nada, no, así como de tú, la apestada, no quiero saber nada de ti. Pero ya después como que iban entendiendo pues el proyecto, y ya me decían, sí, pero te lo voy a compartir, pero lo vas a publicar en anónimo. Sí, perfecto, ¿no? Entonces fue un poco como que un reto de poderme acercar a ellos y pues saber qué es lo que les había pasado, y muchos pues sí dijeron, sí me pasó, pero pues no, compañero. Bueno, se respetó también. ay, qué buena. Oye, ¿y alguna historia paranormal que haya pasado ahí? Pues hay muchas. Hay una que me gusta mucho, que es cortita, se las voy a contar rápidamente. Los aviones normalmente traen 2 compartimentos de carga, pues es donde suben las maletas y así. Uno está presurizado y el otro no, porque a veces viajan perritos, o que traes gallos, animales vivos, no sé. ¿Gallos? ¿No? ¿Sí? Sí. Y bueno, había un avión que era muy chiquito que me tocaba trabajar, que tenía la carga, el compartimento de carga pegado al baño de atrás. Bueno, era el único baño, ¿no? Y te acercabas al baño y se escuchaban los gallos así, todo el vuelo. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Entonces el compartimento viene uno presurizado para los perritos y eso. Y entonces dice el compañero que se sube a bajar el equipaje, y en el aeropuerto pues todo es rápido, ¿no? El avión lo van a mover del lugar, se lo tienen que llevar al hangar, o lo va a checar mantenimiento, y pues no te puedes demorar porque las demoras son costos muy altos para las aerolíneas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ya estaba el compañero, bajé del compartimento número 1 el equipaje. Y dice que al fondo vio que alguien lo saludó. Y entonces, pues él se le hizo súper raro, dijo, a lo mejor es otro compañero, pero pues se ha de haber quedado desde el vuelo de donde venía, porque pues no. Y pues nada más dice que él igual lo saludó, pero pues te tuvo que bajar rápido y subirse al otro compartimento a empezar a bajar el equipaje ahora del otro compartimento. Y dice, pues ya que terminaron, ya iban hasta el fondo bajando, y de repente había un ataúd en el otro compartimento. Entonces, pues dice, yo creo que el que me saludó fue el ocupante de la caja, ¿no? Entonces, pues así son relatos de los compañeros que me han contado. Ay, tan bueno eso. ¿Qué opinas, Fernando, tú, si vamos a un aeropuerto con los equipos?
Yo creo que dado el testimonio que están entregando ellos, yo creo que sí, podemos encontrar actividad paranormal. Recuerda que cuando la persona fallece, aún no está conectada a su cuerpo, se demora un periodo de tiempo en desprenderse totalmente de su cuerpo físico y cuando los traslada, recuerda que en la funeraria, nosotros hacemos tour en una funeraria y a veces nos dejan los cuerpos ya listos para trasladarlos a sus países. Y son cuerpos que han fallecido, no sé, de una semana a otra, de un día a otro, según los trámites que tengan que hacer los familiares. Pero aún así, yo creo que es un área sin exploración aún del ámbito parapsicológico, pero dado los testimonios, ya hay un libro, yo creo que sí podría haber actividad paranormal en un avión fácilmente. Sí, justo eso lo que acabas de decir bueno, checa mucho con otra experiencia que les voy a contar de que pues el alma queda pegada todavía al cuerpo un tiempo, ¿no? Igual, para hacerles breve el cuento, igual dice que estaba pues en un vuelo, ya era un vuelo nocturno y entonces estaban los sobrecargos, ya habían terminado de dar el servicio, con la luz apagada y todo, hasta atrás platicando, pues ya terminaste, ¿no? Y todo así, pues chismeando, ¿no? Y entonces dice que se acerca una señora y le dice al sobrecargo, le dice, oiga, joven, ¿no me puede llevar un café? Sí, señora, ¿en qué fila está? Dice, es para mi esposo. Está en la fila tal. Ok. No, pues que con leche o con azúcar, no se le dio las especificaciones. Sí, señora. Dice, pues que en lo que tardaron en hacer el café y que llegaron y que llegan con el señor, pero pues al lado no estaba la señora. Le dice, señor, ¿su café qué pidió? Y le dice, no, pues yo no pedí ningún café. Le dice, no, bueno, no lo pidió usted, se lo pidió su esposa. ¿Mm? Y dice, pues que el señor se puso a llorar. Dice, pues que mi esposa sí viene en el vuelo, pero la traemos en la carga. ¡Oh! Y entonces, pues, o sea, son cosas que sí te quedas wow. así. Pues, ¿qué onda, no? O sea, no es algo normal. Oye, está muy buena esa historia. Oye, qué fuerte. Fuerte la historia, buena. Sí, es triste pero bonita a la vez porque pues todavía te está cuidando, ¿no? Alguien. ¿Esa historia está en el libro que sacaste hace poco? Sí, ese viene en este justamente, en el segundo. Ah, el que tengo yo, el primero. El que tienes tú es el primero, exacto. Ah, perfecto, ya voy a leer el segundo. Oye, cambiando un poquito de tema, volvamos con Pamela. Le quería preguntar que qué es muy difícil hablar sobre la soledad, escribir o sobre las relaciones familiares tóxicas, porque eso ya es complicado. Es como hablar de lo que le pasó a uno, ¿cierto? Sí, generalmente yo, más allá de la historia, pienso en lo que quiero decir, ¿no? Es como, sabes que, o sea, hay una historia que escribí que se llama Entrevista con un escritor. ¿Ya? Y en esta historia básicamente yo me pregunté que quería hablar, por ejemplo, no sé, sobre la ansiedad o sobre, de cierta forma, ciertos trastornos psicológicos, pero no lo quería tratar de forma tan lineal, entonces me lo cuestioné al revés, ¿no? Como una persona que no tiene ningún tipo de trastorno, que nunca le ha pasado nada, entra como a una casa donde todo alrededor de la casa es extraño, los personajes se comportan de forma extraña, entonces de cierta forma la hice partícipe de este mundo de ansiedad o de neurodivergencia, qué sé yo, pero lo hice desde la mirada de afuera. Entonces, de cierta forma es muy como La maldición de Hill House, que no sé si lo han leído, de Shirley Jackson, que de cierta forma la casa se transforma como en esta entidad que no sabe del personaje si es una paranoia de ella, si lo está imaginando. Y al final, la entrevista con un escritor es una excusa para escribir el libro, ¿no? Al final, el escritor nunca estuvo ahí, o sea, nunca lo encuentra. Es como una excusa para que ella pueda entrar como a este mundo de personajes extrañísimos que están viviendo en esta casa y ni siquiera se conocen mucho entre ellos. Entonces, es como esa apreciación que quise ver, como la incomodidad de este personaje que entra como a este mundo. Entonces, como que me lo planteo al revés, ¿no? Como lo que quiero lograr y luego me planteo la historia para atrás. Ay, qué padre. Se escucha muy interesante tus libros. Gracias. Sí, se escucha bueno ese. ¿Otro cuento? Sí. Sí, ese es uno de los cuentos, pero generalmente los creo así, ¿no? Hay uno que se llama La abuela fantasma, que es muy parecido, o sea, quería retratar un poco la pérdida de un familiar, de un adulto mayor en este específico, pero desde la culpa de las personas que lo pierden, ¿no? Es como
este adulto mayor que de cierta forma en algún momento estaba enfermo, le ocupaba de cierta forma recursos, tenían que estar en la casa para cuidarlo, entonces cuando fallece sienten de cierta forma como una especie de alivio, pero también después sienten una culpa, ¿no? Entonces llega esta abuela a la casa que es un fantasma que no habla nada, no dice nada, pero es como la culpa de los personajes, ¿no? Algo muy interno en que sienten que tiene que irse, pero en realidad el fantasma no está haciendo nada, o sea, está ahí nomás, es una presencia que está, que se siente en la mesa con ellos, pero no es como un fantasma malo, ¿no? No es como un fantasma que también me he encontrado eso en ciertas cosas sobrenaturales, no, hay ciertas presencias que no es que sean malas, no es como en las películas que te vayan a atacar ni perseguir, es como que simplemente la energía está ahí nomás, ¿sí? No sé si para protegerte o no, pero está. Hay algo súper interesante que tocas tú, que es el tema de las emociones. Muchas veces uno, cuando hace una investigación paranormal, a veces son las emociones las que cargan los lugares. El dolor, la emoción de la alegría. No todo lo paranormal es malo, no todo lo paranormal es negativo. Muchas veces podemos tener un contacto súper bonito con alguna entidad. Las entidades también nos pueden sobreproteger, también nos pueden cuidar, también nos pueden entregar ciertas emociones para hacernos sentir bien. Está por el común de la gente que lo paranormal es malo, es demoníaco. Por eso nosotros los paganos no creemos en ángeles ni en demonios. Creemos solo en las entidades en sí que nos pueden entregar cosas tanto positivas como negativas. Y todo apunta a algo súper interesante también, que es el tema de que a veces ellas solo están ahí presenciando lo que nosotros hacemos diariamente. Claro, eso traté de retratar un poco. De cierta forma el significado de esta energía o fantasma se lo dan las personas, ¿no? Ellos como que se empiezan a cuestionar, está ahí para retarme, está ahí para echarme de la casa porque están viviendo en la casa de ella, qué sé yo, es como un pensamiento después rumiante de los personajes, no como que se lo está diciendo, váyanse, o está tirando, está cortando la luz, o las típicas cosas que uno ve en películas, ¿no? Es como que es la energía que está y lo hace sentir incómodos. Exactamente. Bueno, estamos acá en Sinfonías del Más Allá, hablando esta noche sobre libros de terror psicológico, libros de terror en avión. En las redes sociales, Rulístico está preguntando otra cosa, nos pregunta ¿cuándo es el tour nocturno? Rulístico, hacemos tour los días viernes, sábado, estamos haciendo viernes y sábado solamente ahora, pero son muchos tours que se hacen. Son como 5 o 6 tours que se hacen el fin de semana. Así que cualquier cosa en tournocturno.cl pueden encontrar todos los tours que estamos haciendo con Fernando y los demás guías, que está la Connie también, está Aldo, está José. Así que se viene harto tour nocturno lo que queda este año, porque atravesamos julio, que es el mes más difícil para hacer tour, y ¿estuvo bueno o no, Fernando? Sí, estuvo bien. La gente ha tomado estos tipos de tours nuevos de una forma muy positiva. O sea, nosotros siempre estamos tratando de innovar en los tours, estamos tratando de crear nuevos productos, siempre estamos en renovación, y eso es lo que le gusta a la gente. Bueno, Montserrat vino de México, la conocí en un tour, ella fue a un tour y le gustó, y después intercambiamos WhatsApp y ahora está acá en la radio. Pamela, no sé si es que habrá tenido alguna experiencia de tour nocturno en cementerios. No, nunca, me gustaría mucho, sí, me interesa. Cuando quieras, ahí estamos todos los viernes y sábados. Fernando, cuéntale a los amigos que nos están escuchando eso, mira. Cuéntale a los amigos que están escuchando este tour que se va a hacer, que ya no es un tour lo que se va a hacer este sábado nuevo, que fue creado por Valesca y por ti, y que a mí me gustó mucho, y cuéntale a los amigos eso por mientras. Ya, mira, esto es un Skyroom, son salas de escape, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con las salas de escape normales? Que tú vas a pasar 4 salas, pierdas o no pierdas, vas a pasar las 4 salas, hay acertijos, hay psicofonías, van a haber unos guardianes ahí con unas máscaras acosándote, viendo que pasen las pruebas. Esto es trabajo en equipo, esto es terror, aquí te vamos a asustar, tienes que pensar y ser ordenado dentro del juego. O sea, también aquí van como sean los caracteres de las personas, cómo trabajan juntas, pero todo esto se va a llevar a cabo en la funeraria, se llama el rito. De hecho, tienes que simular un velorio también, con una persona de los integrantes dentro del ataúd. O sea, igual es un Skyrim súper potente, nunca antes hecho. De hecho, en Estados Unidos estuve averiguando
En Estados Unidos solamente podrían ser por cuartos como lo estamos haciendo nosotros, pero nosotros estamos haciendo el valor agregado que tenemos personajes que van a estar ahí encima tuyo, acosándote, golpeando, gritando para generar ese nerviosismo para que no pasen la prueba, por ejemplo. Y al final se va a determinar qué grupo es el que ganó. O sea, hay muchas pistas dentro del juego, pero tipo Silent Hill también está ahí unos toques, pero como les digo, es algo totalmente innovador. Si les gusta el terror, pensar, estar bajo presión, este es el producto indicado para ustedes. Ay, quiero estar en Chile. Oye, y lo mejor de todo, que no está en un mall, sino que está en una locación donde está lleno de muertos. Entonces eso es... Ay, vayan todos en mi lugar. Sí, va a estar bueno. Va a estar bueno, Fernando. Cuando me presentó el proyecto, Fernando me dijo, mira lo que se me ocurrió, lo leí yo, dije, está muy bueno, pero no es para mí porque hay que pensar. No me gusta mucho pensar. No, se ve bueno, vamos a ver cómo sale este sábado. Que ya están casi todas las entradas vendidas en todo caso. Claro, sí, y vayan sumando porque si tenemos éxito ahora lo vamos a repetir 2 veces al mes o doble jornada. Ahí vamos a ir barajando la disponibilidad de la asistencia. Está muy bueno eso, está muy bueno. Volvamos al tema de los libros, y hay una pregunta que les quiero hacer a las dos, no sé quién quiere responder primero, pero cuando uno escribe algo siempre quiere obtener un resultado del público. ¿Qué es lo que ustedes le transmiten? ¿Cómo quieren que se sienta la persona después de escribir el libro? O después que lo lean. Parte con Pamela. Bueno, primero quiero que no piensen que podrían haber gastado la plata en ir a ver una película al cine, ¿no? Buena esa. Sí, me gusta, bueno, estuve hace poco en un club de lectura que leyeron mi libro y me gusta la sensación de dejar algo, ¿no? Como que cada cuento de cierta forma los dejó pensando, es como esta idea que antes de ir a dormir como que te deja pensando, ¿no? Los finales son medio ambiguos de cierta forma, como trabaja mucho el terror psicológico, entonces no saben si lo imaginó, si es una paranoia. Hay una historia específicamente en el cuento que es como la historia más subida de tono, de cierta forma más para adultos, que todo el rato es un juego sobre que te vas cuestionando y te vas preguntando ¿y qué es? ¿Y qué es? Entonces como este tema de no abrir la caja, ¿no? Como del secreto, del oculto. Entonces como que me gusta mucho ir dejando eso y esa sorpresa final. Ese cuento específicamente tiene una sorpresa final, pero en general me gusta como dejar como esta idea como que el lector se vaya como imaginando algunas cosas, algunos escenarios y vaya como completando un poco la historia. Claro. Está buena esa, está bien. ¿Y tú, Monse? Para mí, por ejemplo, en el proceso que yo tuve de escritura de los libros, es un poco mostrar al público cómo es la vida diaria en aviación. No sé, yo entrevisté a compañeras sobrecargos, a personal de vigilancia, a mecánicos de aviación. Entonces, siempre me platican un poco, no, pues es que yo arreglo tales aviones y me toca la noche y yo vivo en tal parte. Entonces, un poco yo meto todos estos datos que ellos me están dando para que tú te sientas como que eres... como que trabajas en el aeropuerto y te da como que un panorama alrededor del trabajo que es la aviación. Y aparte, pues, el toquecito ahí del fantasma, del misterio y de todo. Y pues sí, espero transmitir esa sensación. Qué buena. Yo les voy a contar algo personal. Mi señora también escribe y había escrito un corto que se llamaba Cuarentena Total. Ya el corto está publicado hace rato, es un cortometraje y todo, pero el final era como un final ambiguo, donde quedaban los niños como solos. Y como yo lo dirigí, cambié el final y agregué que queda pantalla negra y suena el balazo, 3 balazos. Mueren los 2 niños y al final suena el gato miau y también muere el gato. Y yo quise transmitir eso porque quería que la gente terminara con pena. Y dio resultado, o sea, la cosa fue fuerte. De hecho, ganamos un festival en Italia con ese cortometraje. Y esa fue lo que quise transmitir. Más que un terror psicológico, quería que al final la gente terminara con pena. Eso también lo tratan ustedes de manifestar emociones al final al hacer esto. Sí, yo absolutamente. De hecho, Edgar Allan Poe hablaba mucho como del efecto, ¿no? Él como que lo primero pensaba era en el efecto que quiere causar al lector
Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Quiero causar pena o quiero causar, no sé, cierta superstición, en que tengan miedo de ciertas cosas. Entonces, él parte del efecto y va construyendo la historia. Entonces, yo creo que hago mucho de cierta forma eso, también por la construcción del cine, en que en el cine, como tú dijiste, la historia del corto, uno trabaja mucho desde la emoción y desde las premisas de los trabajos, ¿no? Es como la mirada del director, que siempre dicen, ¿no? El corte del director, que es como Claro. como la mirada más específica del director, de lo que quiere decir el director, siempre una mirada subjetiva de cierta forma con la historia. Entonces uno trabaja mucho eso y eso es muy interesante, ¿no? Esos finales como que uno de cierta forma se lo imagina o quedan ahí como en la cabeza, y a mí me gustan mucho, por eso son mis películas favoritas, no las que se parecen, que tienen esos finales. No voy a contar el final obviamente para no arruinar las películas, pero no sé, los otros, Sexto Sentido, las típicas películas con esos finales. Con esos giros. Esos giros, claro. Hacía los Hitchcock, ¿no? ¿Has visto algo de Hitchcock? Sí, sí. El Muchísimo. maestro. Él Sí. inventó todos los giros, yo creo. Sí. Lo que pasa es que Hitchcock tiene un tema ahí que trabaja, bueno, en Psicosis específicamente, parte como la historia, no sé si del maletín, ¿no? Que la persona Sí. se escapa con un maletín y al final uno está persiguiendo ese maletín y ese maletín no importa, ¿cachai? Como No que importa Hitchcock nada. metió ese sentido Sí. de que el maletín no importa, pero al principio es como lo más importante, ¿no? Como que uno va persiguiendo y piensa que el maletín es como el que va a resolver el conflicto y el maletín no importa. De hecho, la protagonista, ese personaje tampoco importa. Entonces, como que él creó mucho eso, entonces lo retrata muy bien y es como un recurso de cine que lo creó Hitchcock, lo hizo él. Hace un par de semanas me invitó Morocha a un programa que se llama Terror Rock. Sí, también está hoy, Y, buenísimo. sí, y estuvimos hablando de Hitchcock, estuvimos hablando específicamente de Psicosis, lo que tú hablas. Sí. Y era un programa cortito y de repente tuvimos 2 horas y media hablando de solo Psicosis. Sí, estuvimos pero muy pegados con eso y hablábamos exactamente lo que tú dices. Que nos desvía, uno piensa, la psicosis de Marion que va con que se robó el maletín y va, pero al final da un giro y aparece Norman y pum, Norman se roba la película y después se hacen 3 películas más de La Psicosis. serie. O sea, después la serie de Norman, pero la serie no me gustó mucho porque cambió un poco lo que era Psicosis de Hitchcock. Sí. Un Claro. poco. Bueno, de hecho Hitchcock no escribió el libro. Es basado en un libro de... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre del que escribió el libro, pero Hitchcock no escribió la historia. Claro. Y es tanto que él compró los derechos y después compró todos los libros que habían para que nadie supiera el final. Es muy bueno Hitchcock. A mí me gustan los pájaros de Beers. Esos silencios que hay me gusta mucho, sí. Es un terror muy visual de cierta forma y también muy de silencio. Entonces, esa sensación que tú como que vas creando mientras los vas viendo es un genio. A mí me gusta mucho, bueno, ya que estoy más viejo, ya el corazón y todo, pero me gustaba mucho el terror que te mantiene incómodo. Que tú estás ahí así como, chuta, esta película. Eso me gustaba mucho antes. Ahora como que me incomoda un poco. Estoy más viejo ya, pues no es lo mismo que antes. Sí, el terror incómodo es interesante, ¿no? A mí me gusta mucho del terror nuevo. Bueno, está esta película Longless, que fue muy popular. Bueno, sale en Nicolas Cage. ¿Ya? Y es súper incómodo. O sea, el personaje de Nicolas Cage es muy incómodo, es incómodo de ver. Es como estos personajes que se te acercan, no sé, mientras estás en el paradero y te hablan cosas y uno no sabe cómo responderle. Entonces, el personaje de él es muy incómodo, causa mucho esa incomodidad en que uno, esa sensación que uno tiene, que es muy psicológica también, de vergüenza ajena, ¿no? Que es como que, no sé, es como que te da como cosa, pero como que te da como pena al mismo tiempo, no te da rabia, pero te causa como una incomodidad y lo traspasa en la pantalla. Entonces, súper potente la película. Me gusta mucho por eso, por la incomodidad que genera. Qué buena. Oye, déjame preguntarle a Mario cuánto tiempo nos queda, porque estoy súper perdido con la hora. No queda tiempo todavía, 3 horas todavía, sigamos conversando. Entonces estamos súper bien. Estamos súper bien. Oye, chicas, ¿qué se viene ahora? Le voy a preguntar a Montserrat, este nuevo libro, ¿cuándo salió esta versión 2 de Vuelo? ¿Salió hace poco? El primero salió en 2016, el segundo en 2019, pero como justo yo lo saqué en noviembre de 2019 porque trato de que coincidan un poco con el Día de Muertos aquí en México. Pero después de eso, ven que vino la pandemia y así, entonces no le pude dar como que tanta difusión al número 2. Yo quería hacer eventos presenciales y todo, pero pues todo estaba cerrado el mundo, ¿no? Y bueno, lo he tratado de mover pues por mi página y todo, y ahorita ya estoy en proceso de sacar el tercero.
Ajá, espero tenerlo listo para octubre también. Ah, súper rápido, o sea, nos falta mucho para que salga el tercero. De hecho, me tengo que apurar demasiado. Sí, mucho. Porque luego como que uno echa la flojera y dice, cuando era enero dije, todavía falta, pero ya estamos en julio. Pero a veces uno es así, ¿eh? A mí me pasa en el cementerio. Tenía anunciado un tour, que el tour nuevo, y no había hecho, era día miércoles y no había hecho el guión. Y lo tenía que hacer el sábado. Me encachaba la historia y todo, pero ya el viernes fui y lo hice rápido y el sábado salió bien, menos mal, porque yo creo que te pasa lo mismo, tú como que ya tienes toda la historia acá. Sí, claro, o sea, antes sí cuando recién apenas empecé a hacer entrevistas y cosas así, como que tenía mis libros a la mano y no se me vaya a olvidar algo, pero ya pues con el tiempo ya uno todo lo tiene, como dices, por acá en la cabeza. Exactamente. ¿Y tú, Pamela, qué se viene ahora? Estoy con mi manuscrito de Ceniza 666, que eso ya sería una novela. Hoy se escucha bueno el título. Sí, Ceniza 666. Que trata, bueno, varios temas. Principalmente está muy el lugar Olmué muy protagonista en la historia, que eso fue muy importante para mí, porque de hecho habla de un cerro en Olmué, y ficticio, pero claramente se parece a muchos cerros de acá de Olmué. Yo vivo cerca también del Cerro de la Campana. ¿Ya? Y trata sobre una secta, va muy de la mano con la cura, uno de los cuentos de la historia. Y esta secta principalmente cree que está como protegiendo a la humanidad del fin del mundo, porque dice que tiene encerrado o cautivo de cierta forma en su secta al diablo. Muy basado en el término de revelación del último libro de la Biblia, que habla un poco esto como del fin del mundo y el Armagedón. Claro. Entonces, una de las cosas interesantes es que tiene a un personaje que es un tipo de medium, que tiene algún contacto como con entidades, con fantasmas, pero no trata como a los fantasmas, no habla como de energías. Entonces él como que siente de cierta forma la energía, tanto positivas como negativas. Tiene un contacto también muy profundo con los animales también, como obviamente estas energías como más blancas, más puras. Y la iglesia, de cierta forma, la secta, lo orienta mucho a que él tiene como el malo, ¿no? Es como que está poseído porque hace estas cosas, entonces como que todo el rato lo trataron de adoctrinar mucho con las culpas. Sin embargo, él, claramente tiene un don y hace cierto tipo de cosas, como medias telequinésicas, tiene como cierto tipo de poderes, pero básicamente un don que orientaron muy mal a través de la culpa, ¿no? Es como que eso trata un poco. Hoy se escucha buena. Una consulta para una peli también. Sí, está buena para una peli. Podríamos juntarnos, Pamela, a ver qué puede salir por ahí. Anímense. Oye, Pamela, una consulta más personal tuya. ¿Tú ya no estás en esa secta? ¿Te saliste de esa secta? Sí, me salí, pero estuve mucho tiempo. O sea, estoy hablando que toda mi formación, desde que yo recuerdo, yo aprendí a leer ahí, a escribir. Entonces, estamos hablando de 4 años, 5 años, hasta los 19, 20, cuando ya entré a la universidad. La universidad es una perdición, Sí. una perdición completa. De hecho, esta secta trata de evitar que las personas vayan a la universidad. Es como muy específico en eso, porque saben que uno entra a la universidad y se pierde. O sea, te hace abrir los ojos, la universidad. Sí, completamente. Uno lee más cosas, ve más cosas, conversa con más tipos de personas, entonces ahí como que ya me empecé como a separar y bueno, ya después me fui de la casa, entonces ahí ya como que corté vínculo. ¿Y tu familia sigue, o no? Sí, mi familia, mi tía, mis primos, todo por ese lado materno, sí. Me pasa lo mismo por el lado de mi mamá, mi abuelo y todo. Bueno, mis abuelos se murieron ya. Es muy común, de hecho yo tengo como un caso cortito. Yo trabajo en educación, más de 23 años ya, y hubo una capacitación a personas del sur, por ejemplo, a una comunidad, puras mujeres, les enseñaron a leer, a escribir, a pensar, pensamiento crítico, las educaron, y al terminar el curso, que duró alrededor de 2 años, al tiempo todas se separaron. Todas se separaron, porque encontraron la independencia, encontraron trabajos, sí. Y ahí va muy enfocado lo que dice Pamela, o sea, ellas estaban bajo el yugo de su marido, ¿cierto? Pero al desarrollar su educación pudieron en este punto salir del círculo donde estaban. Claro. ¿Monserrat iba a decir algo? No, y también yo me imagino en este proceso, pues, a lo mejor como mujer en Latinoamérica como que estás oprimida y así, entonces ya una licenciatura o algo a lo mejor te da como que más oportunidad de conseguir un mejor trabajo, de poder, pues, decir, no, pues,
ya no, hasta aquí, no más. Qué bueno. Sí, sí. Es que en la secta, en la religión específicamente tienen como estas metas espirituales, ¿o no? Que le llaman así. Entonces ya no son metas de eso, como de uno independizarse, tener un trabajo, salir, viajar, qué sé yo, sino la meta espiritual es llegar a cierto lado espiritual, ¿no? Como seguir avanzando en la escala, como seguir avanzando puestos de cierta forma en un trabajo, pero dentro de la secta. Entonces son metas muy internas. Exacto. En que las mujeres tienen muy poquita en todo caso. El hombre avanza más que la mujer siento que tiene muy poquita. Sí, se quedan ahí. Sí, sí. Oye, No, y que aparte beneficia no a la mujer, sino a la, Sí. o sea, a la empresa Claro, religiosa. claro. ¿No? oye, pero yo aprendí a vender, pero de todo. Yo ahora vendo de todo. O sea, Sí. por algo vendemos películas y nos compran las marcas. Sí, Gracias, de todo. gracias a esas sectas. Sí. Así que todo bien. Oye, Fernando, nos quedan 5 minutos. ¿Tiene algo paranormal que mostrarnos? ¿O algo que contarnos? Mira, en este momento, algo que contar sí tengo. Mira, este es un caso bien particular para las chicas. Mira, una familia de España, eran chilenos, se fueron a España, sus hijos se vinieron a Chile. Con el tiempo ellos avanzaron en su edad, vendieron todo en España y se vinieron a Chile. Compraron una casa bastante acomodada en un sector de dinero, pero uno de sus hijos fallece, ellos empiezan a caer en una crisis económica y deciden arrendar la casa. Ellos se van a vivir con su otra hija, no había tanto espacio, y las personas que le arrendaron la casa eran malas personas, no le empezaron a pagar el arriendo, Chuta. prácticamente les quedaron debiendo mucho dinero y el caballero iba todos los días a cobrarles. Al fin y al cabo, un día iban en un taxi y este caballero le dice a su señora, quiero pasar por fuera de la casa. Y la señora dijo, ¿pero para qué? Vámonos a la casa, vamos a ver a los niños. Y no fueron, se fueron directamente a la casa. Al otro día, este caballero va a comprar y le da un infarto. Fallece en el lugar. Y la señora dijo, chuta, aquí voy a perder la casa, no me van a pagar nunca más. Y a la semana, el mismo tipo que nunca le pagó fue a dejarle las llaves. Le dijo, señora, me voy de su casa porque está maldita. Oh. Wow. La señora quedó impresionada, toma las llaves y el yerno le dice, ya, yo la voy a restaurar, porque para que la pueda vender o se pueda vivir allá, no sé. Y empezó a restaurar esta casa. Y fue con una de sus hijas, con la nieta de ellos. Y cuando de repente él está pintando, ve que algo toma a la niña y la empuja. La niña se pone a llorar, él vio lo que le pasó y salió y no volvió a la casa. Bueno, ellos empezaron a buscar a alguien que fuera a ver qué había dentro de la casa, porque con lo que pasó no fue normal. Las otras personas se fueron así, pero corriendo prácticamente, dejaron muchas cosas dentro. Y llevaron un hombre medium. Este hombre entra a la casa y se encuentra con un hombre muy enojado, con una entidad muy enojada, un hombre que decía que era su casa, que no se iba a ir y que no iba a dejar que nadie más viviera ahí. Sale, da el mensaje y da las mismas características de este dueño de casa que había fallecido de un infarto. Oh. Él había sido posesión de su casa espiritualmente y bueno, ahí ya tuvieron que hacer un trabajo para sacarlo, para darle el descanso, pero aún así eso te queda como de que las personas se anclan a sus hogares, a sus Claro. cosas, a sus objetos, y en cierto punto él tuvo la fuerza para no trascender, sino que para quedarse acá y buscar esta venganza contra las personas que se habían tomado su hogar. Lamentablemente después no supo distinguir quién eran los que entraban, él no quería a nadie. O sea, ahí en ese punto de santidad ya se estaba volviendo un poquito más oscura. ¿Por qué? Porque no identificaba ni nietos, ni hijos, ni yernos. O sea, él no Oye, quería a nadie. está Al bueno. final lograron darle el descanso y la señora pudo vender la casa y ya se deshicieron de eso y él pudo descansar. Oye, está Esa buena la historia que historia. tenía Edson. Me gustó, me gustó. Oye, ya estamos llegando al final. Agradecerle a las chicas. Y bueno, espérense. Mario Alejandro quiere conectarse, ¿eh? ¿Cómo estás, Edson? ¿Cómo está equipo? ¿Cómo está México? ¿Cómo está Olmué?
Un cariño grande para ustedes. Todo bien, Mario. Cuéntanos, Oye, Mario. Edson, te quiero contar algo. Quiero dejarlo ahí nada más, para ¿Ya? que lo puedan analizar. Fíjate que no sé si quienes están en el panel, o usted también, don Edson, conoce a Dan Rivera. Me suena Dan Rivera. Bueno, Dan Rivera, les cuento, es uno de los investigadores de lo paranormal más famosos en Estados Unidos. El tema es que fue hallado muerto Ah, el de el Anabel. domingo en un hotel. El deceso, del que no se han revelado las causas, ocurrió durante la gira que realizaba por diversas ciudades de Estados Unidos. Pero ojo, aquí viene el tema. No iba solo. Adivine con quién iba. Un nombre que se ha repetido durante varias veces en la edición del Sinfonías del Más Allá de hoy. Iba con una muñeca. Y la muñeca era nada más y nada menos que Anabel. Anabel, la muñeca que fue la inspiración de varias películas, ¿cierto? Como lo comentaban, Expediente Warren, Anabel, La Monja, entre otras. La muñeca, dice la leyenda, habría sido un regalo, ¿cierto?, para una mujer que poco después de recibirla comenzó a experimentar extraños episodios. Finalmente llegó a manos de Ed y también de Lorraine Warren, ambos a esta altura ya fallecidos. Sí. Quienes fundaron, entre paréntesis, la New England Society for Physics Research, un centro de investigaciones paranormales. Dan Rivera era uno de los principales investigadores de esta fundación y terminó quedándose con la muñeca, que fue colocada en una caja de cristal para supuestamente controlar el espíritu que la poseía. Te vamos a contar algo, Mario. Nosotros con Fernando bueno, las chicas también estamos en Canal 13 saliendo todos los viernes. Canal 13 de Chile, ¿eh? Canal 13 de Chile, sí. Estamos saliendo todos los viernes a hacer investigaciones paranormales con Sultán de México. Y ya nos hemos encontrado 2 casos con muñecos malditos. Y nosotros los estamos guardando con Fernando. Estamos bien guardados, como se deben guardar. Los tengo guardados en mi velador. No. Y estamos haciendo un museo de todos esos objetos malditos, que alguna vez los queremos mostrar, pero están guardados ahora bajo 7 llaves. Así que eso era. Era aportar ese dato, mi querido Edson y querido equipo. Yo creo que ese dato nos va a dar para un programa completo. Sí, está súper bueno. Ya, amigo mío. Hay que analizar varias cosas ahí de ese caso. Hay varias cosas que hay que analizar. Llegamos al final del programa. Agradecerle a todos los que estuvieron acá, a Fernando, a Pamela, a Montserrat, y quiero que dejen sus redes y nos digan cómo comprar sus libros. Partamos con Pamela. Sí, mi red social principal es Instagram, que es pamelaordenes.barraza. Y mis libros lo pueden encontrar en la editorial Trayecto. Presencial está en el Metro Los Leones, en el -3. Y también online en Trayecto Bookstore. Y también lo pueden encontrar en realidad en la mayoría de librerías, ¿no? En Busca Libre, en la Feria Chilena del Libro. Entonces, en realidad está como en todas partes. Así que, por eso, cómprenlo, Cuentos para el Insomnio. Excelente. ¿Y tú, Monse? Yo me pueden encontrar en Facebook, regularmente subo muchas cosas, Fantasmas del Aire, en YouTube igual Fantasmas del Aire y en X, Fantasmas del Aire. Y para comprar tu libro se puede comprar por Amazon, parece, ¿no? No, se los envío por correo electrónico, ya voy a transicionar a Amazon, pero la verdad no lo he hecho. Ya, perfecto. Les quiero agradecer todo y bueno, y con Fernando estamos ahí en turnocturno.cl, nos pueden ver y si quieren ir a nuestros tours nocturnos también pueden comprar las entradas a través de turnocturno.cl y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias por haber estado en el programa, se nos pasó volando la hora y nos vemos en otro episodio de Sinfonía del Más Allá. Chao a todos, chao Pamela, chao Monse, gracias. chao Fernando, nos Chao. vemos, cuídense, chao amigos. Cuídense, nos vemos, chao. A través de Radio Bellavista hemos presentado Sinfonías del Más Allá, con la conducción de Edson Valdivia. Una producción de Dimática Films. Le invitamos a que nos sintonice todos los jueves en este mismo horario.